Comenzamos una nueva edición de esto que se llama La Ciudad en Cuestión, hoy para plantear con varios invitados e invitadas una cuestión central en la ciudad de Río Tercero, probablemente la mejor noticia que recibió esta ciudad en el último año y en el último tiempo. Estamos hablando de la posibilidad concreta ya, o por lo menos en carriles formales, de que se cree la Universidad Nacional de Río Tercero. Saludo ya a mi compañero Sergio Colauti. Bueno, buenas noches a todos. Tal cual, como vos lo decís, en los últimos meses, sobre todo, se empezó a hablar de la posibilidad de la Universidad Nacional de Río Tercero. Esto que muchas veces en la historia incluso apareció como proyecto, como un deseo, como una utopía también, se convierte luego en posibilidad y en este tiempo último ya en un proyecto que ha ingresado a la Cámara de Diputados para su aprobación. Así es, ha ingresado por dos vías, por dos diputadas cordobesas, pero hay que decir también que es un proyecto que se viene elaborando desde diferentes colectivos, ha tenido mucha participación social, se armó el Consejo de Educación en la ciudad de Río Tercero y también, por supuesto, decisión política. Sí. Si te parece, vamos a escuchar el primer testimonio antes de recibir a los invitados, y es el de la diputada Gabriela Broborda Koning, una de las autoras de uno de los proyectos. Eso es. En ese video la diputada nos explica de alguna manera la importancia del proyecto y cómo es la secuencia en esa Cámara de Diputados del proyecto que tanta atención nos merece. Escuchamos entonces este primer contexto para después recibir a los invitados e invitadas, para ver también la visión de todas estas fuerzas vivas que participaron de esta iniciativa. Perfecto. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Me han pedido que les hable sobre cómo está el proceso de creación de la Universidad Nacional de Río Tercero y a eso me voy a referir. En el mes de octubre, como diputada nacional, presento el proyecto para crear la Universidad Nacional de Río Tercero, proyecto que surge de un trabajo colectivo, de un trabajo muy minucioso y profundo, especialmente realizado por el área de educación de la municipalidad, en donde se desarrolla un proyecto de factibilidad, que se le llama, que debe ser acompañado con el proyecto de ley presentado. Para crear una universidad nacional es necesario que haga una ley, y esa ley tiene sus procedimientos, que es que sea aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hoy está en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde el proyecto se derivó a dos comisiones, que es la Comisión de Presupuesto y de Educación, pero antes de que sea tratado por estas dos comisiones, tiene que ser visto por el Consejo Interuniversitario Nacional. El Consejo está compuesto por todos los rectores o rectoras de las universidades nacionales del país. Hoy el proyecto se encuentra ahí, está siendo analizado. Por supuesto que, si bien no es vinculante la decisión de este Consejo, sí es importante a la hora de que sea analizado en la Cámara de Diputados, de que venga con el visto bueno, que el dictamen sea positivo y favorable para nuestra universidad. Para esto se están haciendo todas las conversaciones con los rectores, de hecho estuvieron varios de ellos en Río Tercero hace unos días atrás. Por el otro lado, decirles que esto también se tuvo en cuenta cuando se trató el proyecto del presupuesto. Fueron demandas, inquietudes que se pusieron sobre la mesa para ser tenidas en cuenta al momento de que se tengan que asignar recursos. Eso va bien, fue positivo, pero bueno, se tiene que seguir su curso legal, que es crear una ley. Por lo tanto, estamos a la espera de que surja, salga el dictamen del Consejo Interuniversitario y lo podamos tratar en el Congreso Nacional. Personalmente, y seguramente con otros referentes más, el intendente también está él colaborando en todo esto, estamos hablando con los diferentes diputados para que nos acompañen en la aprobación de este proyecto, tratándoles de decir y de concientizar y de mostrar la importancia que es, pero sobre todo lo simbólico que tiene por el hecho de que nosotros la queremos como una reparación histórica para nuestra ciudad. Las universidades cambian el perfil de las ciudades. Si ustedes me preguntan qué importancia puede tener para nuestra ciudad, y la verdad que se me vienen a mi mente palabras claves, como es progreso, oportunidades, ascenso cultural, ascenso económico, vínculo entre lo público y lo privado. Así, aquí es clave el perfil que le demos a nuestra universidad.
es clave el desarrollo o el pensamiento estratégico que tengamos a la hora de diseñarla, porque aquí va a estar en juego las carreras que queramos impartir y por supuesto si estas carreras están vinculadas con todo el sector productivo. Si es así, si logramos esa mirada regional y esa mirada que tenemos de empuje de nuestras localidades y nuestra zona, creo que las puertas a las oportunidades ni siquiera nosotros las podemos concebir. Son realmente muy grandes y está todo en base a nuestra creatividad y a nuestras posibilidades de diseño del futuro. Ya planteada la temática, empezamos a recibir a nuestros invitados aquí en la ciudad en cuestión de hoy, y la temática tiene que ver con algo fundamentalmente importante. Era impensado hace un tiempo, Sergio, hablar de la Universidad Nacional de Río Tercero. Eso es. De alguna manera estaba ahí entre el deseo y la utopía. Bueno, ahora convertido en proyecto y en un proyecto que parece que se puede tocar, ¿no? Digamos, se acerca a las problemáticas de debate real de los riotercerenses. Entonces, para eso intentamos acercarnos escuchando a distintos puntos de vista. En el primer caso vamos a tener a un integrante del Consejo de Educación que se formó justamente para apoyar el trabajo y la gestión por la Universidad Pública en Río Tercero, que es Hilda Coria, secretaria adjunta de UPC Regional, profesora de lengua, y que nos va a ayudar para pensarlo desde ese lugar. Bienvenida, Hilda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primero, sos representante en el Consejo de los Trabajadores, y contanos en principio qué es el Consejo, para qué se creó. Bueno, el Consejo, nos citaron, la idea, es una idea que anduvo dando vueltas siempre en la ciudad, ¿no? Entonces, entendiendo que no tenía que ser el objetivo de uno solo, sino de la suma de voluntades, decidieron hacer un consejo donde hubiera múltiples voces. Entonces, esas múltiples voces está, por supuesto, presidida por el intendente. Está la gente de educación de la localidad, está los estudiantes de nivel secundario, un representante de cada bloque de la ciudad y un representante de los trabajadores, que tengo el orgullo de representar a mis compañeros, con la idea de aunar criterios y voluntades. ¿Qué es lo que a mí me conmueve de esta situación? Tenemos miradas políticas diferentes, la mayoría de los que estamos ahí, pero el objetivo es más grande que nuestras miradas políticas y vamos tras él. Así que eso es realmente altamente positivo. Para alguien que por allí no está siguiendo la cuestión tan de cerca, ¿qué cambió desde que comenzó este consejo y hoy en día que estamos a finales ya del 2022 y que parece que el proyecto de la universidad va tomando forma incluso a nivel nacional? Bueno, Carolina Goñi, que es un poco la jefa, vamos a decir, bueno, ella nos trajo una carpeta. Miren, hemos encontrado esta carpeta de gente que había hecho trabajo y que terminaba ahí como agonizando eso. Entonces, bueno, retomemos esto porque esto es útil y empecemos a ver cada uno de su espacio, de su lugar, cómo podemos empezar a traer. Y ella nos dijo algo a mí que me gustó mucho: toquen todas las puertas que puedan, que alguna se nos abra para empezar a atraer a la gente. Bueno, eso se hizo. Fuimos a Buenos Aires, un grupo, escuchamos lo que nos dijo gente que manejaba de la Universidad Nacional de Buenos Aires, gente de la UNOVA, nos dieron como una lluvia de ideas, ¿no? Y, por supuesto, eso, digamos, pedagógico, y también fuimos por el otro lado, el lado político. Trajimos a gente de la Universidad de Córdoba y después toma esto en primera instancia la señora Brover de Coni, la diputada, crea un proyecto que es un poco la suma de todo esto, de esa carpeta más las cuestiones más actuales que fuimos trayendo y que la gente de educación trabajó, y después se suma otro proyecto de otro bloque, y eso sería un poco, no sé si te respondo. Sí, la idea de resarcimiento histórico por el tema del atentado, ¿estuvo desde el comienzo? Desde el comienzo. Es decir, es como la bandera o el lema, ¿viste? Cuando arrancás, es el resarcimiento. La reparación histórica. Sí. Y la reparación histórica, a ver,
volviendo a comentar esas visitas que hemos hecho, cuando nosotros lo poníamos en la mesa, cuando íbamos a dialogar, todos nos dijeron que era un elemento muy válido. Es decir, que es... y eso y la necesidad que tiene la zona también, porque llevábamos datos, porque todos aportamos datos, la necesidad también tiene de una universidad. Entonces, las dos, como son como dos banderas muy fuertes, y que creo que hace que todo el mundo nos haya prestado tanta atención, y está esa, vos dijiste una utopía, pero está casi ya un hecho. Claro, claro. Te iba a preguntar, desde tu mirada, conocedora, por supuesto, del ambiente docente, de los docentes en general, de la cuestión laboral docente en la ciudad, ¿cómo está eso a nivel superior? Es decir, los chicos que egresan de secundario, ¿qué posibilidades tienen y con qué realidad se encuentran para viajar, para estudiar en otros lugares, para hacerlo aquí? Digo, pensando en la posibilidad de una universidad, ¿no? Primero, los institutos de nivel superior son escasos, Sí. Las carreras son escasas, y yo hice un relevamiento así, manejándome desde el gremio, sobre todo con las escuelas públicas, Sí. y hay escuelas que directamente de los chicos que egresan nadie sigue en nivel superior, y el número nunca llega a más del 20% en las escuelas públicas, estoy hablando. Entonces es poco, es muy poco. Sí. Y hicimos un relevamiento también, digo, casero en el caso mío. Cuando hablamos de ese número hablamos en general, los que estudian en la ciudad, ¿sí? Y los que se van afuera. Exacto. Claro, y lo mismo pasa con la ciudad de Almafuerte, que es una ciudad hermana. Así que hay una gran necesidad. Hay chicos que tienen ganas, deseo y no tienen la oportunidad. Sí. Y como... Debo decir esto porque yo vengo a representar no solamente a los trabajadores de la educación, sino a los trabajadores en general. Cuando nos sentamos en la mesa, los trabajadores sabemos que tiene que haber gente de nuestro propio grupo especializada. Creemos que el crecimiento de Río Tercero tiene que estar en las empresas, siempre lo ha sido así. Y debe haber mano de obra calificada, no sé si es la palabra exacta. Tenemos que darle la oportunidad a nuestros chicos que se especialicen, que trabajan, para que vuelquen esos conocimientos en nuestras empresas y crezca Río Tercero. Así que ese sería el voto de los compañeros trabajadores de todas las líneas. Claro, claro. Además, porque se ve que muchos que van a otras ciudades a estudiar, me parece que en un buen número se quedan en esas ciudades. También. Por una cuestión de mercado laboral también, ¿no? Claro, claro. Sí. Y, sí. No, pensaba en esto de qué puede significar la instalación de una universidad nacional pública y gratuita en la ciudad de Río Tercero para toda la región, y pensaba que en principio te debe elevar la cantidad de estudiantes, digo, apuntado más a las escuelas públicas. Yo supongo, y uno lo sabe, que para la clase trabajadora o las clases más vulnerables es muy complicado en la ciudad de Río Tercero que alguien pueda seguir sus estudios terciarios o universitarios. Supongo que eso es el primer efecto que va a tener, ¿no? El primer efecto es que esos chicos tengan la oportunidad y que puedan soñar cuando terminen el secundario, porque a veces uno dice, como profe de secundario estoy hablando, sí, mira, no tienen ganas, pero a veces uno dice, ¿pero qué les espera? ¿Cuál es la expectativa? Claro. Entonces, cuando el chico puede permitirse, y la familia puede permitirse pensar en una posibilidad real y concreta, hay ganas, hay empuje. Eso sería una cuestión. Y como profesionales de la educación que somos, también hay un crecimiento, porque nos permite repensarnos en profesionalizarnos aún más, especializarnos, crecer, nos enriquece como trabajadores de la educación también. Es decir, que las aristas que se abren son todas con muy buenas perspectivas, nos permite pensar en un Río Tercero mejor tanto en nivel educativo, ¿no? Sí. A veces se lo mira estos debates desde el lugar de la competencia. Digamos, hay institutos que tienen una oferta terciaria y la universidad vendría como a competir con eso. Sin embargo, las experiencias, por lo que he visto, ¿no?, de Río Cuarto, de Villa María, por ejemplo, favorecieron también a los institutos que existían, porque se articulan y se hace una carrera en un lugar para licenciarse en otra. Hay gente que no hace carrera y decide hacerla porque está en la universidad, es decir, es un beneficio para todos en general, no es competencia. Mira, yo como gremialista, nosotros nos movemos vos dijiste por delegaciones, por departamentos. Entonces yo hablé con los departamentos de Villa María, es el General San Martín en realidad,
porque ellos tenían la vivencia bastante cercana de la universidad. Y pasó lo que vos estás diciendo en el cuarto año. Claro. Es decir, que los institutos, temerosos de perder su número, no tuvo problemas, porque incluso se siguieron desarrollando. Porque fíjate vos, se crece la ciudad cuando en la universidad, porque empiezan a haber departamentos, vienen chicos, entonces el chico viene a estudiar, a lo mejor no viene el hermano y dice, voy a ir al instituto. Se transforma la ciudad en un polo. En un polo. Ya no es la universidad, sino me voy a estudiar, me voy a estudiar a Villa María, me voy a estudiar a Río Cuarto, ¿no? Entonces empieza el crecimiento, es decir, que ningún instituto tuvo el problema así de quedarse, que se le cerraron aulas, se le cerraron carreras, no, al contrario. Sí. Así que esas son las dos localidades hermanas que yo estuve así informalmente, pero bueno, con los compañeros del gremio que manejan el tema. Y en la ciudad siempre, a nivel de estudios superiores, siempre tuvo mucha gente de afuera, de la zona, Sí. ¿no? Sí, la sí. oferta de la ciudad era una oferta para la región. Se supone que ahí se potenciaría. Vino y dijo una frase que a mí me interesó mucho, este señor que trabajaba en la Universidad de Córdoba, ya me va a salir el nombre, y dijo que la universidad tenía que empezar a salir de su círculo y que en la Universidad de Córdoba están empezando con eso, es decir, dejar de ser algo tan cerrado, como con un grado de elitismo también, ¿no? Y permitirse abrirse con las extensiones áulicas, abrirse a las necesidades de todos. Yo creo que esto es un paso. Y lo que quiero destacar, ¿no? Lo que están haciendo los chicos en la Secretaría de Educación de traer carreras, empezar a abrir Claro. el juego, es empezar a ver que la ciudad está la oferta y también está la demanda, ¿no? Así es. Sí, es interesante subrayar el tema del Consejo de Educación porque es justamente la institucionalización de una política de Estado. Claro. ¿Cierto? Donde participan muchos y pensando en algo que excede con una gestión incluso más. Las decisiones que quedan de acá en adelante, ¿qué participación tiene el Consejo de Educación de Río Tercero en esas decisiones? O bueno, ya es una cosa que corre por otros Bueno, rieles? primero, vos viste que ahora está el proyecto de ley, iremos a hacer ruido en la bancada para cuando la aprueben. Claro. Nosotros estamos al servicio de esto. Si se ha hecho un hermoso proyecto con algunas ideas de cuáles son las vacancias, qué son las necesidades que tiene la localidad, cuáles serían, y bueno, si tenemos que seguir aportando y trabajando en esa línea, lo haremos desde el conocimiento que tenemos, ¿no? Pero es sumamente interesante acompañar hasta el final el proceso, porque seguramente aparecerán cosas que no las tenemos programadas y de algún lado podemos acompañar. Bien. Perfecto. Hilda, muchas gracias por esta visita. Bueno, No, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, y vamos a cerrar este bloque con la palabra y la participación a través de un video de la diputada que presentó el otro proyecto alrededor de la universidad. Estamos hablando de la diputada cordobesa del Frente de Todos, Gabriela Esteves, que esto nos decía al respecto. El proyecto de creación de la Universidad Nacional de Río Tercero tiene que ver con un proceso de reparación que el Estado Nacional adeuda a la comunidad de Río Tercero en torno al atentado sufrido hace 27 años atrás con la explosión de la fábrica militar. Entendemos que la creación de la universidad va a generar, en principio, el potenciamiento de la ciudad de Río Tercero como una ciudad que genera recursos humanos para fortalecer todo el entramado productivo de la región, además de generar fuentes de trabajo y por sobre todas las cosas volver a posicionar esa ciudad, que fue una ciudad que ha tenido un enorme potencial en términos industriales, productivos y de desarrollo en nuestra provincia y que a partir de ese espantoso atentado tuvo como un quiebre en su historia. Creemos que tiene que ver con generar esa reparación que en términos simbólicos es muy importante. Comenzamos el tercer bloque con nuevos invitados para seguir hablando de la posibilidad ya bastante concreta, o por lo menos que va sobre rieles, de la Universidad Nacional en la ciudad de Río Tercero. Así es. Y vamos a hablar ahora con aquellos que son como los
lo más importante, el más importante objetivo de la educación en general, de una casa de estudios, en este caso de altos estudios, que son los estudiantes, ¿cierto? ¿Qué sería una universidad? ¿Qué sería una institución educativa sin el eje, el centro, que son los estudiantes? Bueno, con ellos vamos a conversar. Por eso tenemos dos invitados que tienen que ver también con el Consejo de Educación y que representan, por supuesto, a los estudiantes a través de sus centros de estudiantes. Saludamos a Facundo Carranza y a Natalia Zapata. Gracias por estar aquí. No, por favor, gracias Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué significa hoy ser estudiante de un nivel superior en una ciudad como Río Tercero? Bueno, un gasto grande de plata. Claro. Y también me parece a mí un desafío a nivel de lo que sería el centro de estudiantes o el grupo de estudiantes, que se le llama el centro de estudiantes, digamos, un desafío a nivel de comunidad también. Eso es lo que me parece que es ser estudiante acá en Río Tercero, en las instituciones. Hay instituciones públicas y hay instituciones privadas en Río Tercero. Pero sin embargo, digamos, no hay una comunidad estudiantil fuerte, que tenga una representación digna, por decirlo de alguna manera. Yo diría que durante muy cortos, no muy cortos, pero durante algunos periodos hubo representación, hubo un centro estudiante de una institución que para mí fue el Conservatorio Juan José Castro, que es uno de los terciarios, digamos, públicos, que está más en el imaginario de todos y no sé si el único. Bueno, ahora justamente estamos hablando de que empieza a intentar hacer oferta, pero digo que hubo algunas experiencias de comunidad educativa en el Conser, pero dependen como mucho de los sujetos que están activos. Claro. Entonces no se termina de construir una comunidad educativa estudiantil. Claro. Eso es una parte de la experiencia y lo otro, lo primero. Sí, como para agregar un poquito más a lo que dice Facu, lamentablemente los niveles terciarios estamos como hace un par de años ya, unos 4 años diría, un poco más, en una constante lucha de que nos cierran carreras, de que son a término, de que no hay docentes, de que los docentes vienen desde otras provincias y por ahí se les complica con boletos, pasajes que no alcanzan los sueldos y demás. Entonces, bueno, a partir de esa lucha constante, creo que entre los públicos y los privados logramos como afianzarnos y encontrarnos en comunidad para luchar por nuestra educación. Y bueno, en eso estamos. Es real que nos ha tocado en nuestros procesos educativos pandemia, bueno, discontinuidades, falta de docentes, como acabo de decir. Pero bueno, eso al día de hoy nos hace un poco más fuertes y queremos seguir y continuar en nuestros procesos y por eso la lucha constante, ¿no? Claro. Ustedes deben tener el relato seguramente de amigos, conocidos, que estudian también en otras ciudades, básicamente en Córdoba, pero también Río Cuarto o Villa María. Sí. ¿Cuáles son ahí las dificultades que ustedes escuchan más importantes que tienen, además de la económica? Bueno, nosotros todos los años o cada año de por medio se hacen convivencias de centros de estudiantes en donde vamos los presidentes, vicepresidentes y los consejeros de los estudiantiles. En realidad, el común de la problemática es siempre la misma, más allá de lo, como te digo, lo económico, docencia, carreras a término, incertidumbre de si vamos a seguir, si no vamos a seguir, si vamos a tener un cargo, un futuro empleo. Entonces, todas esas cuestiones que fueron a base de estas convivencias, como surgiendo y viendo la realidad de la red regional, digamos, y de los alrededores, ¿no es cierto? Y más o menos es siempre la misma. Y ahora, digamos, amplío la pregunta alrededor de cuáles son aquellos problemas que identifican en el estudiante terciario de la ciudad de Río Tercero, que estudia en Río Tercero, y supongo que ahí también incluyo a los que no son de la ciudad, de la región y que estudian acá. Sí. En una posible, decís, continuidad. ¿Cuáles son los problemas cuáles son los problemas que ustedes ven hoy que tiene el estudiante en Río Tercero? Yo creo que hay una... en ciertos casos, digamos, para ciertas personas, para ciertos sujetos, hay una imposibilidad de proyectar, de saber si realmente voy a empezar y terminar esta carrera en este lugar en 4 años. A muchos les lleva a lo mejor incluso el doble y lo tienen que hacer y tienen que, bueno, asumir los gastos que eso implica, pero también
digamos, una carrera de 4 años, que te demore 8, también lo que te está, digamos, te está afectando a nivel de que si vos, por ejemplo, querías hacer una tecnicatura o una carrera de grado y después hacer una licenciatura, hiciste los 8 años y solamente tenés la tecnicatura porque, bueno, esta inestabilidad, bueno, incluso al profesorado de danza del CONSER le pasó que muchos chicos no sabían si iban a poder validar lo que estaban estudiando. Claro, la inestabilidad es por cuestiones institucionales y de política educativa. Política educativa. Sí, política educativa. Sí, nosotros hicimos todo un registro, fuimos a Córdoba, a Ministerio de Educación, a hablar con inspección y demás, más precisamente por nuestra carrera y por el cierre de nuestro profesorado del Conservatorio Juan José Castro. Y bueno, la realidad es que primero nos dijeron que era cuestión de cupo, después cuando conseguimos un cupo era cuestión de demanda laboral, después cuando no era de demanda laboral se están cerrando muchos profesorados, no son el único. Entonces como que siempre había una excusa, si se podría decir, para ponernos un palo en la rueda. Claro, o sea que el panorama es complejo porque, por lo que ustedes comentan, hay por un lado políticas de ajuste, de achique, si se quiere, en general, que tienen que ver con la incertidumbre estudiantil, ¿no? De continuidades, de fuente laboral también. Sí. Sí. Ustedes imagínense que nosotros nos dijeron, estábamos en el cursillo de ingreso y nos dijeron, bueno, no podemos decirle si esto va a tener apertura, Claro. ya desde un primer año. Después para la continuidad había que ver todo el tiempo si la corte se abría el próximo año, si se abría el próximo año. Y ahora que nosotros estamos en nuestro último año, nos dicen, digamos que como que no hay posibilidad de quedarse con materias porque eso nos implicaría ir a la Universidad de Córdoba a terminar nuestro recorrido. O sea que la incertidumbre es absoluta en ese Es sentido. absoluta y fue total el recorrido así. Sí. Entonces, Y ustedes que integran el Consejo de Educación que gestiona por la universidad, cuando tuvieron noticias, no hace tanto, de que el proyecto parece que se materializaba, ¿cómo lo vivieron desde ese lugar? desde mi parte, de mi posición, para mí fue una ilusión tremenda. Saber o creer que en mi ciudad iba a haber una posibilidad de educación grande como una universidad. Claro. Porque si nunca pensé que a lo mejor podría haber en mi ciudad una universidad. Entonces, bueno, y que nos hagan parte, que hagan Eso. parte a los estudiantes. Sí. Y ser un colectivo enorme que labura y apuesta a eso. Y ver que hoy hay como en el acto, de que fuimos a un acto, que vinieron todos los rectores y demás, ver que ellos están acá presentes y que ponen su palabra y su confianza en esto, bueno, Sí, sin palabras. un año atrás parecía soñado todo Sí. eso. Claro, así es. Claro. Bueno, muy bien. ¿Y escuchan que otros estudiantes, más chicos, más grandes, hablan del tema, que el tema se va incorporando en Sí, la perspectiva de ellos, digamos? Sí, más que nada en más grande me parece, o en mi caso. Pero nada, recién pensaba cuando contaba la Nati, me acordaba de algo que me pasó trabajando en una cancha de fútbol, una de las doctoras que tiene que haber siempre visto en un partido. Sí. Yo estaba trabajando al lado de ella y charlábamos y me contaba que estaba estudiando enfermería en una institución, digamos, privada, creo que incluso de gestión privada también, porque está la diferencia en los costos y en esto. Y me contaba que estaba estudiando enfermería, pero que el año que viene no iba a seguir porque no podía asumir los gastos, digamos. Bueno, algunas cositas que habían cambiado, qué sé yo. Y yo, en ese momento, o sea, ya empezaba a participar del consejo, así que, y de alguna manera lo veía real por esto, que decían el Chema y la Caro también, de tener los pies sobre la tierra, de saber, digamos, de saber que aunque no se concrete, digamos, mañana, esto está bien sembrado, bien firme. Bien. Entonces le conté con alegría a ella que iba a estar la oferta de la educación pública, y ella la verdad que se alegró, o sea, realmente te alegra la vida. Y sí. Saber que vas a poder terminar tus estudios en algún momento, a lo mejor así, no este año, pero en algún momento. O tus hijos. Sí, tus posiblemente sobrinos. ni siquiera somos conscientes cómo va a cambiar eso a la ciudad, porque Claro. no es solo al estudiante, sino que a la ciudad la va a dar. Sí. Así es. Facundo y Natalia, muchas gracias. Bueno, Muchas muchísimas a gracias. ustedes. Allí la mirada de los estudiantes para analizar este proceso educativo en la ciudad de Río Tercero Sí. y en el punto en el que estamos hacia futuro. Así es, así es. Nosotros nos vamos al próximo bloque, tenemos más invitados.
Muy bien, estamos entonces en el cuarto bloque hablando de la Universidad Nacional de Río Tercero. Mencionarlo así, hasta parece que estamos hablando de algo que no podía ser o que fue parte de la ilusión en la historia de la ciudad y sin embargo, como decíamos antes, es parte ya del debate y de las conversaciones de los río tercerenses. Y es por eso que vamos a cerrar el programa con dos invitados que, como lo han dicho incluso en el programa, han impulsado mucho el proyecto, han impulsado mucho el Consejo de Educación. Estamos hablando y agradecemos la participación de... Dos imprescindibles en este debate. Carolina Goñi, directora de Educación, y Chema Giovannini, subdirectora de Educación. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos. Bueno, lo primero que se me ocurre es ¿cómo creen ustedes hoy, ya diría, digamos, con un proyecto bastante avanzado alrededor de la Universidad Nacional de Río Tercero, que puede llegar a impactar esto en la ciudad de Río Tercero? Bueno, ya que la compañera acá cede la palabra, ¿cómo puede impactar? Como Sergio decía recién, siempre uno lo piensa desde la ilusión o desde el deseo, pero también desde la concreción de otras experiencias cercanas a nuestra ciudad y desde ahí también nosotros lo hemos pensado y lo vamos debatiendo con todos los actores que son parte. Lo primero que trae una universidad claramente es posibilitar la universalidad del derecho a la educación superior y del acceso que eso puede traer para tantos jóvenes particularmente, pero para todos aquellos que tienen condiciones de poder hacer un estudio superior. Y de ahí en más, todo lo que la universidad desencadena en términos de proyecto de ciudad, en términos de desarrollo cultural, de desarrollo educativo, de desarrollo productivo, económico, ¿no? Porque ciertamente la universidad es un motor de transformación no solo en términos de conocimiento, sino en todas las áreas de algún modo que uno menciona. ¿Cuándo sintieron internamente que esto pasaba de ser una utopía a una posibilidad real y concreta? ¿O ustedes son dos optimistas que siempre creyeron que era una posibilidad? No, lejos de ser optimista, creo que los dos somos todo lo contrario. En realidad no todo lo contrario, sino que más bien somos de pisar más lo real. Creo que no tomamos esa dimensión de diferencia de cuando dejamos de pensar que podía ser una ilusión a pasar a ser real, porque tampoco me gusta pensarlo en esos términos, o sea, porque creo que más allá de que hoy estamos, como decía por ahí Hilda que nos antecedió y los chicos, digamos, hoy estamos en un proceso que es como una espera, es como esperar un hijo, la verdad que estamos en ese todos cotidianamente. Bueno, tenemos conexión con la legislatura, con las cámaras y eso, y bueno, estamos en la espera de que ese proceso se vaya a dar. Pero tampoco estamos, digamos, con una necesidad imperiosa de saber que se va a dar. Porque creo que el trayecto hasta acá, creo que ya es una realidad. Y ese trayecto hasta acá nos trajo muchísimas satisfacciones, no solo en términos personales, sino creo que en el camino de ciudad que queremos, ¿no? O sea, creo que en este proceso, que no lo hicimos solo, porque está habitado por muchísimas voces, y no solamente muchísimas voces, sino también muchísimas voluntades estructuradas, organizadas, distintas organizaciones que se han sumado. Y eso es un engranaje que se fue haciendo y construyendo a base de muchísimo trabajo, mucha paciencia y además también mucho amor. O sea, creo que hay un momento que yo identifico que fue una charla muy gustosa, por lo menos por ahí es muy personal lo que voy a compartir, pero nosotros en el Consejo de Educación dialogamos mucho, ¿no? Y el diálogo uno lo cultiva con las diferencias, ¿no? O sea, y hubo un momento en esas charlas en donde siempre el diálogo tensiona, interpela y también te hace crecer, ¿no? Y en un momento yo sentí que hizo un clic en ese consejo y todos nos pusimos desde una lógica de yo aporto la diversidad que traigo y lo aporto para esto que es común, ¿no? Creo que eso se notó, fue una diferencia
Y viste que yo a veces elijo creer que las cosas cuando se destraban suceden, ¿no? O sea, y ahí empezaron a suceder cosas, hubo una movilización desde todos lados y en este sentido también desde toda la estructura política que aporta el andamiaje también, y empezaron a suceder cosas que, bueno, que nos trajeron hasta acá. Claro, por eso supongo que hay un momento en que se dieron cuenta que había tierra fértil, digo, cuando se arma un consejo, porque uno puede presentar un proyecto de lo que sea y no prender en la sociedad. Claramente esto no fue forzado y en la sociedad Río Tercero aprendió y en sus fuerzas vivas, digamos, ¿no? Sí, y me parece que un elemento clave en todo el proceso, también a diferencia de otros proyectos que se presentaron antes, ¿no?, era el tema de la reparación histórica. Me parece que eso se vio con mucha claridad cuando se hizo el acto, cuando vinieron los representantes de las universidades, ¿no? En el discurso de todos, el común denominador era la relación del proyecto con la historia de la ciudad, que además no es la historia de la ciudad, sino la historia de la nación, ¿no? Con lo del 3 de noviembre. Sí. Así que, yo recién cuando pensaba con la pregunta de Alexis, digo, ¿cuándo se empieza a hacer realidad la universidad? El 3 de noviembre de 1995, claro. Creo que es el hecho fundante, porque si la universidad llega, ¿no?, en ese deseo que tenemos, está fundada ahí, sí. Está fundada en ese día, con lo que nos pasó como ciudad, con las víctimas, con los primeros que comenzaron a luchar y a hacer visible lo que nos había pasado, Ana Gritti, los artistas de su momento, toda la gente que estuvo sosteniendo la lucha, y quizás hoy a nosotros nos toca encarnar históricamente este momento donde se juntan voluntades, un tiempo, una coyuntura que quizás hagan posible este deseo de que la universidad, en términos reales, quizás como lo estás diciendo Alexis, pueda llegar a nuestra ciudad. Pero se funda el 3 de noviembre de 1995 la universidad, ¿no? Si no, el proyecto de la avenida concreta también pierde valor porque el fundamento está ahí. Qué importante va a ser para las generaciones futuras también poder contar la historia. Digo, va a ser útil incluso para eso, para contar nuestra propia historia, que siento a veces que la contamos poco y que incluso siento que gran parte de la Argentina no la conoce, ¿no? Eso es, así es. Siempre cuando se menciona la historia de la ciudad se hacen referencia como a momentos claves, ¿no? La avenida del ferrocarril y la fábrica militar, bueno, por supuesto lo del 3 de noviembre, y que este hecho, la avenida de la universidad, sería como el tercer hito histórico clave, digamos, que cambia el rumbo de la ciudad. Una curiosidad es que cuando vino el ferrocarril, los trabajadores del ferrocarril venían siempre con libros, por eso se fundó la biblioteca, ¿no? Y esos libros vuelven a ser el símbolo después del 3 de noviembre en la avenida de la universidad. Sí, y en eso también sumando un poco al aporte más de la mirada más histórica, o sí, haciendo una intelectualidad de la historia de nuestro Río Tercero. También es real que nosotros somos una ciudad industrial, sí. En ese sentido, bueno, fue cambiando a lo largo de las épocas, pero creo que también el industrialismo trajo digamos, la construcción de un sujeto social, y ese sujeto social tiene una raigambre fuerte en la cultura y en la educación, ¿no? O sea, creo que van de la mano también ese sujeto formado en la industria, con una clave fundamental de su desarrollo en la cultura y en la educación. Entonces también hay una historia nuestra, sí, porque vos, no sé si les pasa, bueno, nosotros participamos de distintos ámbitos que son culturales también, que son contraculturales también, y Río Tercero tiene una vastedad riquísima en cultura. O sea, creo que es un polo cultural en muchos sentidos, ¿no? Y eso es parte de nuestra historia también. Y como decía el Chema, digo, el proceso de la universidad, nunca me gusta verlo así en el foco, en el hoy, ni en el aquí ni el ahora, ¿no? Porque si no, digamos, no es justo. Nosotros hoy representamos una idea, pero esta idea viene gestándose casi desde antes del 95 quizás, ¿no? El 95 es el hito del cual nosotros nos
nos tomamos para pedir lo que el Estado Nacional nos debe, pero hay un sujeto social riotercerense que también hizo un proceso que es cultural a lo largo de toda esta época y este tiempo y de todos los tiempos, que tiene una ascendencia en lo cultural y en lo educativo, ¿no? Entonces eso también nos permite haber llegado hasta acá, ¿no? Sí creo que el proceso que hicimos con la universidad, todos los 8 intentos anteriores, toda la gente que hace cultura y que hizo cultura con el dolor, pensando desde Ana Gritti y de todo su proceso, desde la justicia y desde poder enseñarnos cuáles eran los pasos que había que dar, los libros que se escribieron, las canciones que se cantan, todos nos llevaron acá. Digamos, era como un pedido, ¿no? También, y era como, esta es una causa que es de todos, por eso también creo que es una causa que hace mella en la comunidad. Creo que nadie... esa historia. Sí, claro. Y si vos hablas, nos pasa cotidianamente, que con quien hablemos, y quiero decir de cualquier lugar donde venga la persona con la que estemos hablando, cree que la universidad tiene que ser. O sea, que la universidad es un proyecto de ciudad. Nadie está en desacuerdo, ni desde los partidos políticos opositores a Marco, digamos, pensando en la estructura política, ni siquiera nadie está en desacuerdo con ese proyecto. Lo hemos notado en la sucesión de programas aquí, hablando de temas que no tenían que ver con lo educativo, aparecía la universidad siempre como una salida positiva y saludable. Bueno, de hecho es una temática que en cada campaña electoral también algunos candidatos planteaban de manera sistemática, porque bueno, era algo que estaba en la sociedad. Me agarra un poco la ansiedad, por eso la pregunta de, bueno, ahora cuáles son los pasos que faltan, qué viene por delante. Y la otra pregunta también que tengo es cuál es el margen de decisión que tiene el Consejo, que tiene Río Tercero sobre lo que va a pasar, o esto ya corre por otras esferas, digamos. Me refiero a el lugar donde se instalaría, las carreras, a eso me refiero. Bueno, digamos, ahora estamos en un tiempo, como decirte, de ventana, en el sentido de pensar, digamos, va en el proceso que no depende de ninguna voluntad de nosotros, digamos. El proceso legislativo tiene sus propios tiempos. En este momento el proyecto... bueno, todos sabemos que hay 2 proyectos presentados. El proyecto que tiene la carpeta de factibilidad que hemos construido entre todos. Ese proyecto en este momento está en el Consejo Interuniversitario, que es el consejo de todos los rectores de las universidades nacionales. Cada rector con sus asesores lo estudia, le da el visto bueno, y en ese consenso de ese consejo da el aval o no. No es vinculante, siempre es bueno tener un aval positivo de todo ese consejo, y está ahí, así que están en ese proceso. Luego de eso pasaría a la discusión en el recinto ya, porque ya fue discutido en la Comisión de Educación y en la Comisión de Presupuesto, porque el proyecto ingresa por 2 comisiones, por Educación y Presupuesto, porque tiene una estructura presupuestaria ya y tiene todo lo que tiene que ver con el proyecto de factibilidad educativo. Y una vez que vuelva del Consejo Interuniversitario, se discutirá en las cámaras. Por lo que tenemos entendido, hablando con los legisladores y bueno, con el intendente también, hay un visto bueno para que salga favorablemente de la Cámara por lo menos baja, y entrará en la Cámara Alta, y haremos fuerza y iremos todos a escuchar ese debate, que va a ser muy rico de todas formas, ¿no? Porque está el pedido de nuestra reparación histórica por sobre todas las cosas. Eso es. ¿Se habló o en qué momento se puede hablar, por ejemplo, del lugar? Sí, o de las carreras, de las orientaciones y eso. No es el momento. Bien. Todavía... ¿O de eso se habla una vez aprobado, digamos? Se habla una vez aprobado. En realidad, dentro de este proceso que decía Caro, una vez que se sanciona la ley, el Ministerio de Educación de la Nación tiene como la obligación de nombrar a un director interino que, conjunto con un equipo de docentes universitarios y no docentes, arma en el plazo de 1 año lo que es el proyecto administrativo y pedagógico de la universidad, donde entra en juego todo lo que es la construcción de los espacios físicos, y ahí entrará en juego en qué terreno, en qué espacio, y por supuesto la definición de las carreras y todo el armado académico que implicará la aprobación de cada una de las carreras.
En el proyecto de factibilidad se pusieron algunas áreas de conocimiento, que esas áreas de conocimiento están estipuladas por lo que es el Consejo Universitario de la Región Centro, que lo conforma Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Ese consejo cada una determinada cantidad de años va haciendo un estudio de lo que son las áreas de vacancia que existen, y bueno, en base a esas áreas de vacancias, el proyecto de factibilidad llevó las áreas de conocimiento que al menos parecían pertinentes para pensar en esta región. A partir de esas áreas después hay que definir cuáles son en concreto las carreras que se van a brindar. Esto es que cuando sale aprobado por las dos cámaras el proyecto de ley, ya viene con la asignación presupuestaria, por tanto todo lo que viene posteriormente está dentro del presupuesto que está subvencionado por el Tesoro de la Nación. Bien, no, quería preguntar si en esa instancia, en algunas instancias, hay participación río-tercerense, ya sea el Consejo Educativo, ya sea la Administración de Gestión. Sí, son instancias que luego iremos viendo de qué manera, o sea, a ver, siempre, como decía el tema, ponen como un rector interino. Claro. Y ese rector o rectora es quien arma la estructura institucional y pedagógica académica de la universidad. Ya no sabemos ahí los procesos que ya son institucionales, claro, porque la universidad ya está creada, ¿no? Sí, además tenemos una característica central de la universidad es la autonomía. Sí, pero dentro de lo que de algún modo recién refirió Sergio, que no es menor, el 3 de noviembre la presencia de todos los rectores que hubo acá, pensando en esto también que decía Caro, de este momento que está pasando el proyecto por ese Consejo Interuniversitario. Digo, en Río Tercero tuvimos en ese momento el vicerrector de la universidad más grande del país, el rector de la universidad más antiguo y el rector de la universidad más joven, y dentro de ese abanico, de algún modo, una representatividad que eso implica en cuanto al aval que puede tener el proyecto. Y por otro lado, en conversaciones que pudimos tener con el rector de la Universidad Nacional del Almirante Brown, que es la universidad más joven, nos contaba que cuando se crea la universidad en el año 2016, hay en ese proceso inicial hubo una participación claramente también de la comunidad, del municipio, ¿no? de la región, para poder pensar, es decir, hay un espacio de consulta y de participación en lo que es ese armado. Más allá de la autonomía, no es que solo quienes conforman ese equipo toman decisiones, ¿no? Me quedé con esto que dijo Caro recién, o sea, a ver si entendí bien. En el momento en que el proceso se define a un rector interino o al que define, ya la universidad está, por más creada, que físicamente no esté. Claro. Previo a eso, cuando nosotros escuchemos en la Cámara de Senadores que queda aprobado el proyecto, nuestra universidad ya está creada. Ahí está creada. Ahí es el momento de celebrar. Sí, sí. Es el momento cuando se vote y estén las mayorías necesarias, ahí está creada la universidad. Ya está creada, es una cuestión de tiempo. Es un proceso que sí lleva su tiempo, pero ya tenemos universidad. Bien. Además queda como, digamos, como símbolo, como ejemplo de gestión, me parece esto que también conversábamos con Hilda recién, de recrear no un hilo, ¿cierto?, sino una trama que vaya llevando hacia el logro. Una trama que tiene que ver con distintos agentes sociales, los estudiantes, los docentes, las escuelas, el poder político, etcétera. Me parece que eso como ejemplo para mirarlo en otras instancias de gestión, lo ambiental, lo decimos porque lo hemos recorrido en los programas aquí, ¿no? Lo ambiental, el desarrollo urbano, etcétera, etcétera, siempre aparecieron en la historia de la ciudad proyectos como individuales o de pequeños grupos que postulaban eso. Y en este caso se da el trabajo desde una trama social o sociopolítica, si queremos, y cultural, como decían, desde la que se lleva a cabo después la política de Estado, ¿no? Así que me parece que es también un hito en ese sentido. Sí, y una trama que tiene también construida con distintos tiempos y distintos protagonismos en sus momentos, claro, que son necesarios, digamos. Hay ciertos tiempos en donde, bueno, uno asume ciertos protagonismos por la realidad institucional y las gestiones que hay que hacer, y otros tiempos que vendrán otros protagonismos, digamos. De eso se trata, que sea una política de Estado, ¿no? Eso se trata. Eso es. Carolina Chema, muchas gracias por esta visita. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos en el programa de hoy, nos reencontraremos seguramente el próximo miércoles. Así es. Buenas noches entonces.